Federico Sacchi, un honor tenerlo acá en el Grito Sagrado. La verdad que parte de la historia viva de Newell, un orgullo como hincha y bueno, bienvenido. Muchas gracias. Llegaste en el 58 a Newell, proveniente de Tiro Federal, un club de acá de Rosario. Tiro Federal. Un cambio importante habrá sido. Importantísimo para esa época, pasar de Newell's Old Boys de Tiro Federal. Aunque en Tiro Federal tengo muy buenos recuerdos. Hace tanto tiempo ya que... Fuera del micrófono charlábamos de las diferencias que había en el fútbol que se jugaba en aquel momento, comparado incluso con el fútbol de años anteriores y con el fútbol de ahora, como que hubo un quiebre en ese momento. Incluso hasta la gente, a los más jóvenes les puede llamar la atención el número 6 en la camiseta, sí, porque usted en realidad juega en el mediocampo. Más cerca del 5. De lo que están jugando ahora en el número 6. Claro, el número 6 ya está en la línea de fondo. Línea. Sí. Fue un cambio, fue una época, aquel año 58, 60 y pico, más o menos en la época que jugó usted, fue un cambio de época para el fútbol. Hubo un cambio de época en cuanto a las tácticas. Bueno, a mí me tocó vivirla. Yo te digo porque la viví personalmente. De jugar acá, me tocó ir a Racing. Ya hubo un cambio en mi manera de jugar, en mi puesto, es decir, en otra ubicación, un poco más adelante. Acá jugábamos con 3 en el fondo y a veces 4 en el fondo, depende de la situación, por donde andaba la pelota, pero sí, tratando de ayudar al número 5. Ese, mencionaba Racing, ese pase de Racing fue extraordinario para la época, un montón de plata de ese momento y además 5 o 6 jugadores de la reserva que había salido campeona con Racing. Sí. Pasan para Newell. Sacchi y Peano son los que van para Avellaneda. Racing, sí. Y viene media reserva de la campeona de Racing y fue un cimbronazo para ese momento. De todas maneras, hoy yo hablo con gente mayor y me dice, hoy no habría plata para pagar a Sacchi. La gente tiende a exagerar cuando hablas de más atrás. Cuando yo empecé a jugar en primera, mucha gente más grande mayor decía, el fútbol de antes era más lindo. Claro. Empecé a jugar, dejé de jugar y ahora dicen el fútbol de antes es más lindo. No sé. Decían que a usted le tiraba, son gustos distintos. Le daba vergüenza tirar la pelota a la tribuna. Que por eso la galera y el bastón. No, son dichos ocurrentes que tiene la gente. No me da vergüenza, sinceramente, depende de la situación. No, lógico. ¿No? De todas maneras, un dato que llama la atención a todo el mundo es el Salón de la Fama de la AFA, por ejemplo, de las estrellas. Eligieron solamente a 20 jugadores y lo eligieron a Sacchi. Es un dato para tener en cuenta. El homenaje que se hizo hace un tiempito. Estoy muy agradecido a eso. Digo, no eligen a cualquiera tampoco. No sé quiénes habrán opinado. Yo le agradezco de todas maneras. Volviendo al tema Newell, ¿cómo se vivía el clásico en aquella época? ¿Era tan vibrante como es hoy en día? ¿Recordamos? Siempre en Rosario. Hubo un clásico que se ganó 1-0 con gol de Sacchi, que si mal no recuerdo fue a los 2 minutos. ¿Te acordás más o menos cómo fue el gol o ese partido? Sí, en el arco del hipódromo. Ajá. Corner. Salté a cabecear con Bautista, muchacho que ya no está, que era el fullback central. Salté un poquito más. Un poquito más. Sí. Cuereza era el árbitro de ese partido. No me acuerdo tanto. Sí, tenían que venir árbitro. Cuereza, uno de los árbitros sí, me acuerdo. Importante de aquella época. Tenía que venir árbitro bueno para más o menos impartir justicia. Clásicos, sí, claro que sí. Y otro clásico que creo que debe haber quedado en la memoria de toda esa generación y seguramente usted también, el famoso 5-3 que Newell da vuelta, iba perdiendo 2-0 en el primer tiempo. Se van al descanso con un 2-0 abajo. ¿Y qué pasó después? Bueno, lo que pasa es que creo que apenas empezó el segundo tiempo o a los pocos minutos hicimos un gol y eso ya... ¿Gol suyo? ¿Un gol suyo? Sí, tiro libre. Y eso, bueno, dio más ánimo, ¿no? Después no me acuerdo cómo fue la progresión del score, porque hicieron un gol más ellos. Lo que no recuerdo es si cuando estábamos
empatado o habíamos pasado adelante. Pero eso no lo recuerdo. Habrá bien. sido un delirio total. Me imagino el estadio. Cuando los públicos estaban de los dos lados, ¿no? Claro, cuando había locales visitantes. Que ahora se ha perdido eso, ¿no? Es como si faltara algo, me parece a mí. Tal cual. Y no sé si volverá a existir eso. Nosotros acá en el programa siempre tenemos la prédica de que si vuelva el público visitante, ¿no? Sobre todo uno que le gusta viajar y ver y seguir al equipo. ¿No es cierto? Sí, la verdad que de adentro de la cancha, cómo se veía el tema del público, la gente. Había más cercanía con el hincha, porque hoy en día uno ve que los jugadores llegan de la concentración en un colectivo, entran encapsulados al vestuario. Sí, antes había más contacto, ¿no? Más solitaria la cosa, ¿eh? Iban caminando a la cancha y uno entraba, decir, pasaba y terminaba el partido y te pasaba por toda la gente, que ya se ganaba. Perdía, empataba, lo mismo. Si empataba y si perdía, bueno, era otra cosa, otras caras por lo menos. Sí. Pero el público era otra vida, otra manera. Incluso hasta si uno tomó un café a la cantina del club o a la confitería del club y estaba la gente ahí. Siempre los muchachos, sí, por supuesto. Y la pizza, ni hablemos de la pizza de Newell. ¿La conoces? Sí. Tengo aceite todavía. Teniendo en cuenta los referentes que había en aquel momento, le preguntábamos por la Bruja Belén, el Piojo Yudica, Pupo, el Indio Solari en su época de jugador, el propio Grifa, el propio Sachi. Decíamos, a Newell le costó adaptarse a ese momento del fútbol, había mucha animosidad de los árbitros en Buenos Aires. ¿Por qué le costaba tanto a Newell en esa época teniendo tan buenos jugadores? ¿No? Yo creo que había algo de parcialidad en Buenos Aires. Algo. Es decir, no sé si preparado, no creo, pero sí una cosa que era normal de que 10 para allá, 3 para acá, 10 para allá, 3 para acá. Me tocó vivirlo, o por lo menos a mí me parecía. Y a veces veníamos regresando y charlando. Te das cuenta cuando un árbitro obra de distinta manera, ¿no es cierto? Me hablaba hace un rato de Martínez Carbonell, un preparador físico, una eminencia de la preparación física que había tenido Newell. ¿Cómo era Martínez Carbonell? Muy recto, muy duro, muy preparado, un excelente profesional. Y para nosotros, los que jugamos así, nos criamos en los barrios, que jugábamos los torneos y demás, sí. encontrarnos, hay un cambio bastante brusco en cuanto al trato, la disciplina, horario, cumplir horario. Es decir, entrenás, ¿sí? Después de entrenar, hacer lo que quieras cuando te vayas. Pero entrenás. Mucha seriedad. Permitía algunas bromas. Yo tengo una. Esteban Sosa, no sé si lo ubican. Él venía con un carro y un caballo al entrenamiento. En la puerta que da a la espalda a la tribuna vieja, la lateral. ¿Sí? Sí, al museo, digamos. No, del otro lado, justamente de enfrente. De la visera. Atrás de la visera. Ajá. En el camino, por supuesto, dejaba el entrenamiento, dejaba el carro con el caballo. Y un día llegó tarde, un atorrante, bueno, muy buen jugador. No sé lo que le dijo, le reprochó Martínez Carbonell, qué es lo que estaba haciendo. Le dijo, estuve en la clase de piano, por eso se me hizo tarde una atorrante, una clase de piano. Me quedó eso, nos quedó a todos. Las contestaciones. Yo un profesional de primera. Claro. Si hablamos de Martínez Carbonell, tenemos que hablar de Oso Díaz también. Sí. Un técnico de los de antes. Exactamente. Pero otra manera de manejar el grupo. ¿Es importante el manejo del grupo en un técnico? Yo creo que eso sí. Tenía el Oso Díaz, probablemente. Tenía mucho, ¿cómo te diría? ¿Cómo se dice comúnmente? Mucha noche, mucho día, mucha calle, mucha caminata, mucha calle.
sabía cerrar bien, se daba cuenta cuando tenías un problema, te lo conversaba, te llamaba aparte. Campechano, pero claro, inteligente, a su manera inteligente. Por supuesto, después tuvo otros técnicos que manejaban otra dialéctica. Ya más moderno, digamos. Más moderno, digamos, pero no mejores, en el resultado. Eso es lo que por lo menos pienso yo. Hablando de todas estas glorias de Newell's, de gente tan importante de aquella etapa de la historia del club, no podemos dejar de mencionar al alemán Cheli, que era historia viva de Newell's en aquel momento. Había sido jugador en la década del 20, campeón con la selección, campeón con Newell's, formador de divisiones inferiores. Conocedor. Era una eminencia. Muy inteligente, a su manera muy inteligente. Aparte de una manera de hablar muy clarita, muy entendible, ¿sí? Comparándolo con Martínez Carolen en cuanto a dialéctica, distinto, más calle, más, ¿cómo te diría? En ese tiempo capaz que no estábamos tan preparados algunos por su manera de vivir, por haber crecido en un barrio pobre, en fin, donde había muchos conventillos en esa época y demás. Yo pertenecía a un conventillo. Pero se entendía mucho lo que quería. Pero al mismo tiempo lo explicaba muy bien. Un adelantado, porque si bien él había sido jugador tantos años atrás y venía del fútbol antiguo, se podría decir, era un tipo que sabía verle ese cambio del fútbol que se venía, con el toque corto. Sabía ver, y los partidos los sabía ver, para mi modo de ver, ¿no? Y buena persona. ¿Qué sensación te queda del club, de ver el club, de ver a la gente por la calle con una camiseta? Creo que han cambiado tanto las cosas, ¿no? Vi el vestuario de Newell's. Ah, sí. Hicieron una otro nota. Mundo era. Si hubieran tenido ese vestuario en aquel momento... No sé si hubiéramos jugado mejor. Hubiera sido más agradable. Hubiera estado más cómodo. El impacto hubiera sido, por lo menos para los muchachos que nos criamos humildemente, hubiera sido un impacto. Por lo que yo vi ahora, con fotos del jugador, con toda su ropita colgada. No sé, me causó una buena impresión. Mientras sea, pero mejor no. Sí. Y aparte lo veo por televisión siempre, los clubes de Europa, cómo se manejan, cómo viajan, cómo empinchan, ¿no? Cómo viven, ni hablar de cómo viven. Es decir, ha cambiado tantas las cosas. Pero la esencia se mantiene, por eso te decía, los colores siguen siendo los mismos, la esencia se mantiene. Es lo que no se cambia, ¿no? Tal cual. No se cambia para nada, ¿no?